El escritor y periodista peruano Hugo Coya, autor de varios libros de no ficción, entre los que podemos mencionar Estación Final o Memorias del Futuro, sobre el Che Guevara, ha sorprendido gratísimamente con la publicación de su primera novela, El último en la torre, publicado por Editorial Planeta, y que gira en torno a la increíble historia de un espía peruano ejecutado en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Se trata nada menos que del espía Ludovico Hurwitz. Y justamente sobre esta novela, en la cual Hugo hace gala de un diestro manejo de los diálogos que, a mi parecer, potencian la tensión narrativa de la novela, pues conversé con él y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y por supuesto también seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Hugo Coya, aquí en Letra Capital. Hola Hugo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu nuevo libro, El último en la torre, que ha sido publicado por Planeta hace muy poco. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien. Un afectuoso saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de la plataforma de La Mula. Muy contento, en realidad, por el lanzamiento de mi primera novela, ¿no? Sí, justamente esa es una de las cosas que quería preguntarte, porque, digamos, quienes te leemos ya habitualmente, pues leemos tus libros de no ficción, ¿no? Libros, digamos, donde el peso periodístico e histórico, porque también el tema histórico está muy presente en tus libros, aquí también reaparecen, pero la forma en que cuentas esta historia es una novela, ¿no? O lo que podríamos decir ya si buscamos un mayor tecnicismo de repente, una novela histórica, ¿no? Porque se ancla en la historia, pero finalmente tiene elementos de ficción, ¿no? Digamos, para separarla de lo que podría ser quizás la historia novelada, ¿no? Que es otro compartimiento, digamos, ¿no? ¿Cómo es que, para empezar justamente por este apasionante tema, cómo es que decides en qué momento y en qué circunstancias que esta historia, luego te voy a preguntar cómo es que llegas a esta historia, pero cómo decides que esta historia es mejor contarla a manera de novela? Bueno, mira, comienzo a indagar, a hacer todo el proceso de investigación una vez que me entero del caso. Entrevisto a la familia, a la familia de esta persona acusada de espiar para los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Y, y luego de allí me doy cuenta de que hay una especie de limbo, el cual son hechos que yo no puedo corroborar, ¿no? O a los cuales no puedo acceder por obvias razones, por la distancia, por el tiempo, porque no hay documentación, porque todas las personas que se narran ahí ya han fallecido, ¿no? Entonces, la imposibilidad de acceder a eso y además cómo hacer una narración mucho más atractiva, mucho más interesante, pero no para distorsionar los hechos, sino para que los hechos se entiendan de una mejor manera, ¿no? Sean mucho más comprensibles al lector en base a las indagaciones que yo he hecho. Entonces, si tuviera que decirte cuánto de realidad y cuánto de ficción hay ahí, te diría que hay un 90% de hechos reales y un 10% de imaginación del autor, ¿no? Uh-huh. Claro, exactamente. Bueno, como pasa creo que bueno, en las novelas históricas, pues donde, claro, el peso histórico es muy fuerte, pero justamente esa parte de ficción hacen que de repente uno pueda meterse más de lleno a la historia, sobre todo con las emociones de los personajes, que eso justamente ayuda a la parte de la ficción, ¿no? Eh, Antes de llegar a la escritura de la novela, que a mí me llama mucho la atención, quería preguntarte,
¿Cómo es que llegas a esta historia? Generalmente, cuando hemos hablado de otros libros, siempre surge de manera casi anecdótica, digamos, ¿no? De estación, surge a partir de un viaje tuyo que descubres este caso eh, increíble. ¿Cómo es que llegas a la historia de este Ludovico Hurwitz? Bueno, te cuento porque yo creo que es una curiosidad que tienen todos siempre. Dice, ¿cómo descubriste esto? En realidad, el periodista Aldo Mariátegui viaja a Londres, ¿ya? Y visita el Imperial War Museum, o sea, el Museo Imperial de Guerra, y mientras que está recorriendo, se encuentra un pequeño cartelito con una foto donde dice que la última persona fusilada en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial había sido un peruano. Le toma una foto y me la manda por WhatsApp y me dice, a ti que te interesan estos temas, ¿no? Y es eso lo que genera mi curiosidad. Evidentemente, yo había investigado bastante la Segunda Guerra Mundial, pero la primera era una tarea pendiente, ¿no? Y cuando ocurre esto, me sorprendo y claro, no había ningún proyecto de ningún libro, nada, no sabía si siquiera iba a escribir, era una mera curiosidad, me puse a indagar, primero buscar en Google, en Internet, me puse en contacto con algunos de mis amigos historiadores, especialistas en la Primera Guerra Mundial. Debido a mis investigaciones, tengo una red de historiadores, no solo en el Perú, sino en diferentes partes del mundo, que intercambiamos comentarios, compartimos informaciones, descubrimientos, hallazgos y todo. Y les pregunto, ¿no? Y ellos más o menos me van conduciendo por algunas pistas, me comparten documentos. Y el segundo paso importante fue que me puse en contacto con otro periodista, Gustavo Gorriti, y le pregunté si él conocía algo de la familia Hurwitz, ¿no? Y él me da el contacto de alguien, me dice, conozco una persona que se apellida Hurwitz, no sé si son parientes o tienen alguna relación, pero de repente por allí han escuchado algo de la historia. Así que me permite ese contacto, hablo con esta persona y me dice, es mi tío, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, le pregunto, por supuesto, hay la posibilidad de que podamos conversar, que me cuente, ¿no? O sea, y me dice, sí, con todo gusto. Así que fui a su casa, me senté con esta señora, Anita Hurwitz y su esposo, nos sentamos horas de horas, la visité varias veces, ella tenía además mucha documentación de árboles familiares, documentos, partidas, fotos y todo. Entonces, fue mucho más, ¿no? Gracias a esta facilidad de que la familia quiso conversar conmigo y me dio. Entonces, la investigación tenía, no como en el caso de Estación Final, donde yo partía pues de cero y no tenía, era una aguja en un pajar buscando cosas, ¿no? Acá ya tenía algunas cosas que corroborar, verificar, o ya tenía una brújula hacia dónde indagar, ¿no? O sea, dónde debía buscar en Londres la información, que tuve oportunidad de acceder ¿cómo se llama?, al expediente judicial, por ejemplo, del proceso, todos estos, muchos de los diálogos y las transcripciones de los telegramas que se mencionan ahí, que son usados, digamos, no quiero hacer el spoiler, pero que son usados en el juicio, ya son documentos traducidos literalmente, o sea, no son libertades mías, sino al contrario. Y por eso en algún momento el lector se va a encontrar con algunos hechos que resultan medios absurdos, medios increíbles, y dirán, y esto se lo ha inventado Cogoya, no, eso no puede ser. Pero resulta que la gracia de toda esta historia, la gracia, si no fuera una tragedia, es que muchos de estas cosas absurdas son en realidad verdaderas,
y ocurrieron efectivamente. Y por eso la editorial piensa o cataloga esta entrega como una novela negra, porque también muestra toda una serie de esquema social, de una estructura social, el prejuicio, la xenofobia, el racismo, todo esto está contenido en este caso, ¿no? O sea, más allá de si es inocente o culpable la persona que está siendo juzgada, ¿no? Y que al final acaba siendo fusilada, ¿no? Ujú. Sí, un poco para, antes de entrar digamos, en el terreno ya de la novela en sí, eh, quería preguntarte un poco por tu, digamos, pasión por la historia, porque ahora que mencionabas a Aldo Mariátegui, eh, yo recuerdo haber conversado con él justamente, que es otro también apasionado de la historia, ¿no? ¿Cómo surge este interés? Y yo pensaba, mientras ibas contando tú eso, que también de alguna manera está vinculado con el periodismo, ¿no? Si bien el periodismo es una especie de digamos, investigador que busca hacer pesquisas, claro, quizás no tan a largo plazo, ¿no? Que es justamente la tarea del historiador, pero que sin embargo tienen puntos en comunes. ¿Cómo nace tu interés por la historia? ¿Desde muy joven, desde chico? Mira, siempre desde muy chico, la historia, yo creo que si no hubiera sido periodista, hubiera sido historiador, ¿no? Y en realidad utilizo mis libros como esa, digamos, esa vocación no cumplida, no realizada. Me hubiera gustado estudiar historia. Entonces yo respeto y admiro mucho a los historiadores que pasan años de su vida indagando, descubriendo, revelando, ¿no? Y para mí, pues es un privilegio cuando yo alterno con ellos, les pregunto, o que me inviten, me han invitado a raíz por ejemplo, Los Secretos de Elvira, me invitaron a un evento en España para participar, que era un congreso de historiadores, ¿no? ¿Ya? Y un capítulo de un libro que ha salido aproximadamente hace un año y medio en España, que se llama Lo que no te contaron del día de, ¿ya? Hay un capítulo dedicado a mi libro, Los Secretos de Elvira, digamos, como fuente, ¿no? Entonces, me siento muy honrado que además que estos historiadores utilicen a un periodista que incursiona o que chapotea en la periferia de la historia, lo utilicen como fuente de sus propias investigaciones, ¿no? Pero en honor a la verdad, el periodismo muchas veces es la fuente primaria del historiador, ¿no? La prensa, los recortes, las publicaciones son las primeras huellas que permiten a muchos historiadores indagar y profundizar luego en algún determinado tema. Entonces, yo creo que hay como una especie de simbiosis entre el periodismo y la historia, ¿no? O el periodismo y el historiador. O sea, nosotros representamos el momento, el presente, en lo que ocurre, y el historiador hace la proyección de todo el hecho, de cómo va evolucionando hasta que concluye, si es que concluye, ¿no? Ujú. Bueno, y ya pasando al tema de la novela, es decir, cuando ya decides que, digamos, para llenar esos vacíos que me comentabas al inicio, te planteaste la posibilidad de convertirlo en una novela. eh, ¿Pensaste en algunos referentes de escritores que manejan el tema histórico? Bueno, mira, o sea, yo soy un lector voraz, ¿ya? O sea, siempre estoy leyendo. Cada vez que tengo un espacio, lamentablemente por mis otras ocupaciones, muchas veces no tengo tanto tiempo para leer o cuando estoy escribiendo, pero últimamente he estado leyendo mucho más novelas y sobre todo novelas de espías, ¿ya? Eh, sin ir muy lejos, una que acabo de terminar y que ha sido, es la de Javier Marías, Thomas Nevison, ¿ya? Que es parte de una trilogía, ¿no? Que es de espía creado por él, un personaje creado por él,
que es un español de origen británico, que es enrolado por el servicio secreto británico y que debe cumplir una serie de misiones en Inglaterra, pero que después se jubila. Tampoco no voy a hacer el spoiler para quien no la haya leído. Se jubila, regresa a España, se siente que su vida ya es un fracaso y todo, comienza a trabajar en la embajada británica, y de pronto su antiguo jefe lo busca para hallar a una mujer que fue una irlandesa, o una hispana irlandesa, que participó en un terrible atentado de ETA en Zaragoza. Y ese es el detonante para que este señor vuelva a la actividad y todo. Y es una novela de largo aliento, tiene 680 páginas, ¿no? O sea, ¿no? Es un desafío, y donde además no pasan grandes acontecimientos. No es que como las novelas de espías y las tramas policiales, normalmente cada capítulo es una montaña rusa de emociones, de intrigas, de suspenso, de acción. Aquí la novela más bien se desplaza sobre los monólogos, los diálogos, con un estilismo discursivo, ¿no? Y por momentos, pero con una con un dominio magistral de la palabra, de las acciones, de las descripciones, de las significaciones que te subyuga, ¿no? Y te permite que las 680 páginas pasen y quiera seguir leyendo, ¿no? Ahora que mencionabas esto, pensaba mucho en tu novela y en algo que para mí me ha parecido muy interesante, justamente son los diálogos, ¿no? Estas confrontaciones verbales, ¿no? Muchas veces entre Harwitz y otros personajes como este policía, del que también luego te quiero hacer una pregunta sobre ese caso. ¿Cómo fue, digamos, ya plantearte la novela en términos de estructura? Porque hay un manejo de la tensión y el suspenso muy bien cuidado, digamos, que desemboca al final. No voy a mencionar nada para no spoilear, pero ¿cómo fue que trabajaste eso? ¿Hiciste un mapa? ¿Hiciste fichas? ¿Cómo Sí, fue? sí. O sea, lo que hice fue exactamente fichas, ¿no? Ya, entonces, pero con el mismo criterio que empleo. Recuerda que además otra de las cosas que yo hago es, soy productor audiovisual, o sea, trabajo en televisión y en cine. Entonces, cada capítulo fue pensado como un capítulo de una serie, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué debería encontrar el lector en esto para que mantener su atención, la atención también, ¿no? Y hasta el momento, para seguir viendo y para seguir leyendo, ¿correcto? Entonces, una cosa inusual que ocurre, y que yo he recurrido a algo que normalmente, y he leído varias novelas del tipo, ¿no? Y en general, ¿no? Comienzan las escenificaciones. Entonces comienzan con las largas descripciones, ¿no? El paisaje era muy hermoso y caía la lluvia mientras salía la persona y te va a describir. Y yo, en cambio, esta novela comienza directamente a la yugular con un diálogo, o sea, con un interrogatorio, ¿no? Y ¿por qué? Porque lo que quiero es que, como además la historia, y eso era algo que me planteé, la historia es demasiado lejana para el lector peruano habitual, porque es Primera Guerra Mundial, en otro país, en hechos que pasaron hace más de un siglo, con apellidos un poco complejos, ¿no? Que no son comunes, digamos, a los que nosotros estamos habituados. El diálogo te permite que el lector del arranque entienda perfectamente cuál es la trama y se introduzca sobre ese universo que yo construyo en la novela, ¿no? Sí, y además está impecablemente, digamos, mostrado al inicio, sobre todo, ¿no? Como tú dices, este diálogo que te mete de lleno en la historia, ¿no? Ya estás de alguna manera acompañando al protagonista
que ha sido detenido y todavía no sabemos qué pasa. Y luego aparece ahí un personaje que a mí me llamó mucho la atención, que es este especie de agente que lo mandan llamar además, ¿no? Este personaje, digamos, cómo le vas dando forma? Bueno, Stevenson, que es el, digamos, el, 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 digamos, el antihéroe, ¿no? ¿No? Vamos a llamarlo el antihéroe, eh, o el justiciero, porque pretende ser un justiciero, es ese policía que viene, ¿no? Pero que está obsesionado por la fama, un católico, un irlandés, que quiere demostrarle a sus jefes, él está fuera de, digamos, de Londres, está en Glasgow, en Escocia, ¿no? Y quiere demostrarles a sus jefes que los irlandeses pueden ser tan buenos policías como los ingleses. Tú sabes, hay esta rivalidad siempre, ¿no? Que ha provocado incluso conflictos terribles entre Irlanda y Inglaterra, ¿no? Entonces este señor ahí como una pugna, pero además sabe que el caso va a ser muy mediático por todo el contexto, porque estamos en la Primera Guerra Mundial, porque hay una histeria colectiva de que los espías están invadiendo y están por todos los lugares, pero que además había fuertes indicios de que este señor no era un peón, ¿no? Y utilizo ahí mucho la analogía con el ajedrez, ¿no? No era un peón más, o sea, no era un espía incipiente no, sino que era un jefe, un espía de estos de primer nivel y que estaba buscando secretos secretos muy importantes. Me estabas contando justamente de este personaje, Stevenson, que es este policía, eh, que a mí, por momentos, ¿sabes? Me hacía recordar un poco, quizás esté exagerando un poco, pero a Javert, en el sentido de esta obsesión por resolver el caso y totalmente, digamos, obsesionado con que él tiene ahí la verdad enfrente, digamos, ¿no? Y además me has leído el pensamiento porque ese ha sido uno de los referentes que he tenido, ¿no? En el momento de construir el personaje, ¿no? ¿No? Porque es él, ¿no? Es él de alguna manera en otro contexto, en otro país, pero es él, ¿no? Es en esencia él, este policía obsesionado por determinar, por ir contra la corriente, ¿no? A pesar de todo y de todos, él tiene que conseguir desvendar los secretos de ese espía y saber llegar al fondo de todo, ¿no? Y no va a cejar en hacer lo que sea por hacerlo, pero además por esta cuestión personal, ¿no? Yo tengo que demostrarle a los ingleses que yo voy a resolver ese caso y todos los otros no van a resolverlo porque este caso me toca a mí, ¿no? Y además porque este ya había ganado un prestigio y cierta fama fuera de Londres, con lo cual también era una cosa inusual para la época, porque ya había desvendado este crimen de una anciana, también no voy a hacer el spoiler, pero un crimen de una anciana anterior que aparentemente no guarda relación con este espía, pero que en realidad al final descubrimos que sí guarda relación, ¿no? O sea, ocurrió varios años antes, pero sin embargo hay una relación con este espía, pero por otras razones, ¿no? Entonces, incluso han escrito libros inspirados en él, ¿no? Entonces él se siente pues como el pavo real, el hombre y que tiene que demostrar y ¿no? Tiene que hacer fiel a esta fama que ya le habían hecho, ¿no? Sí, exactamente. Por eso me hacía pensar mucho en Javert, en este policía de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Que es tan Claro. emblemático. Y que No, además... definitivamente. Fue uno de mis referentes a la hora de la construcción del personaje, ¿no? Uh-huh. eh, y dime, en el caso de, digamos, de esta primera aventura novelística,
¿Cómo te has sentido? Porque claro, es tu primera novela, eh, eres un lector, un gran lector, como me has comentado, de novelas. ¿Cuál ha sido esa sensación ya en el momento del proceso, ¿no? Y qué diferencias, o, digamos, si es que haya con los libros anteriores, ¿no? Mira, varias cosas, ¿no? Primero, el contexto en que lo comencé a escribir. Lo comencé a escribir durante el inicio del confinamiento. Entonces, era, era terrible porque no era una situación normal, digamos, ¿no? Mientras que escribía era un poco tratarme de evadir de lo que pasaba en la calle, ¿no? De lo que pasaba, ¿no? Entonces, de pronto recibí una llamada de alguien que me contaba alguna desgracia, que se murió alguien, que alguien necesitaba una cama de UCI, que le faltaba oxígeno, ¿no? Que me pedía ayuda. Entonces, intentaba yo escribir y pasaba, te digo, Carlos, momentos, días enteros que me sentaba frente a la pantalla, escribía una línea, lo borraba y no conseguía articular una frase más o menos coherente, ¿no? ¿No? Pero había otros días en que decía, no, olvídate, 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 y me sumergía y escribía de corrido, ¿no? Fue ese proceso bastante complicado porque en realidad comenzó en marzo de cuando nos confinaron del año 2020 aproximadamente, ya perdí hasta el sentido, creo que fue en marzo del 2020, creo que el 16 de marzo del 2020 nos encerraron. Entonces comencé allí y iba de tumbo en tumbo, ¿no? Despacio, retrocedía, volvía a comenzar. El otro problema era, ya había conseguido toda la información, es cierto, pero por la propia coyuntura tampoco tenía muchas posibilidades de consultar y buscar. Yo tengo una biblioteca, pero mi biblioteca no es tan grande como para pues ir a la Biblioteca Nacional o ir a cualquier biblioteca o incluso buscar amigos escritores para consultarles, para pedirles un consejo, para que leyeran también, ¿no? Y yo soy usualmente muy crítico de mi trabajo, ¿no? Detesto la autocomplacencia, o sea, yo leo algo, lo dejo reposar y pasa un tiempo, lo vuelvo a leer y comienzo a ver mis propios errores, ¿no? Y digo, esto está mal, esto no funciona. Y ya me pongo en el plan lector crítico de mi propio, de lo que yo hago, ¿no? Entonces, todo ese feedback era difícil de realizar en comparación a los otros libros porque estábamos en con un contexto, en una coyuntura particularmente difícil para todo el mundo. Entonces, imagínate una persona que está pasando por una situación difícil con su familia, la llamas para decirle, oye, ¿podrías leer mi capítulo y mandarme tus comentarios, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Ese tipo de cosas. Correlación esa es la parte negativa. La parte positiva es que el confinamiento y las horas de encierro me ayudaron, y sobre todo este periodo donde casi no circulaban autos, donde no había gran movimiento, me dio mucha más tranquilidad. No había la presión tanto del trabajo, no podía hacer muchas otras actividades que estar en mi casa. Entonces, ni siquiera el ruido de la calle me incomodaba porque había días enteros en que no había autos, ¿no? Especialmente los domingos que no dejaban circular nada. Y eso me permitía tener mayor concentración y avanzar, por ejemplo, en mis fichas, en ordenar mis datos, en volver a reescribir, corregir y en trabajar, por supuesto, con mi editora, Alessandra Millay, que ha sido, pues, un puntal en guiarme por esta aventura, ¿no? Por supuesto, también ahí debo reconocer no solo a Alessandra, también me ayudaron mira, Naí Barrenuevo y José Donaire, a quienes a cada momento lo buscaba para que criticaran, revisaran mi texto, me hicieran sugerencias, me hicieran comentarios y todo, ¿no?
Ah, estupendo, sí, tres estupendos editores además. Sí, sí. Un poco para terminar, Hugo, dos preguntas que son curiosidades mías. Una técnica que tiene que ver con algo que también disfruté mucho en la novela, además de los diálogos, como te comentaba, es el narrador, ¿no? Es decir, este narrador en tercera persona que va contando la historia y que por momentos reflexiona, nos comparte sus reflexiones respecto a lo que nos cuenta, me pareció muy acertado. Y quería hacerte la pregunta digamos, ¿cómo fue esta elección? ¿Fue natural? ¿En algún momento te tentó tomar la voz de repente del mismo Ludovico? Eh, ¿O fue muy rápido? Tiene que ser un narrador en tercera persona, con estas características además. No, fue en realidad sí, tuve al principio sobre todo, era la decisión si iba a ser un narrador omnisciente, ¿no? Que conoce y que sabe y que te va, ¿no? Y la otra posibilidad era tomar en primera persona, pero digamos, mi disquisición, mi conflicto era cómo Ludovico va a reflexionar sobre sí mismo. Es mucho más fácil si es una tercera persona la que reflexiona sobre esto y sobre los hechos que incluso él desconoce, ¿no? Entonces, en tercera persona es mucho más fácil que alguien hable sobre alguien que logra ver todo, ¿no? Porque si solo ves, o sea, si es en primera persona, solo ves lo que está frente a ti, ¿no? Y eventualmente puedes reflexionar y sacar una conclusión, pero el narrador omnisciente te da esa ventaja. Ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo y puede reflexionar sobre el todo que es este universo creado para la historia, ¿no? Y sobre todo los personajes, ¿no? Involucrados. Uh-huh. Y ya para terminar, Hugo, proyectos nuevos, el tema de la novela va a continuar, es decir, otro proyecto tuyo puede también tener una forma de novela como este. Bueno, si recuerdas, hace algunas semanas se falló los premios Copé y bueno, he tenido el honor realmente de recibir la mención honrosa en novela. Esa fue en honor a la verdad mi primera novela, porque cronológicamente la entregué a los organizadores de los premios Copé mucho antes de esta, y no tenía ninguna aspiración, y la exigencia del premio es que tenía que ser inédita, que no fuera publicada, ¿no? Entonces, tengo esta otra novela lista para ser publicada en los próximos meses. Ya he recibido algunas propuestas de varias editoriales. Estoy analizando cuál es el momento, cómo y cuándo, ¿no? Ah, estupendo. ¿Y el elemento histórico está también presente? Sí, sí, exactamente. Es el elemento histórico, pero además ahí recorre varias cosas que yo he tratado ya anteriormente, ya, como es la Segunda Guerra Mundial, pero también hago un paralelo entre la guerra con Chile. Estupendo. Estaré atento entonces para cuando aparezca la novela y de repente poder conversar sobre ella también. Muchas gracias, Hugo. Encantado. Siempre es un placer conversar contigo. Igualmente, Carlos. Muchas gracias por todo.